Que lo que es mi gente, May Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Hoy se encuentra conmigo aquí una amiga, ella se llama Gina Espíritu Santo. Hola Gina. Hola. ¿Qué nombre es? Sí, Cuéntame Gina, acabas de llegar. sí. ¿Dónde tú vives actualmente? Yo vivo en Santo Domingo, República Dominicana, aquí. Ok. ¿Y tú viniste desde Santo Domingo a los estudios aquí para esta entrevista? Así es. Ok. Cuéntame un poquito sobre Gina, dónde naciste, tus padres, la crianza que te dieron. Háblame un poquito de ti, Gina, la muchachita. Bueno, yo nací en Santo Domingo, en un sector en Herrera, un sector poco privilegiado, podemos decir, en cuanto a la educación, que muchas personas no tienen acceso a muchas facilidades. Tengo unos padres maravillosos, responsables, que ellos asumieron la responsabilidad ellos de la educación. Sí vamos a una escuela, pero de mi padre yo le puedo decir que es una persona amante a la lectura o autodidacta. Y siempre los premios y recompensas de nuestro padre siempre eran libros. Ok. Y todos nosotros siempre nos inclinamos hacia la lectura, mis hermanos también, mi hermana pinta, mi hermano sabe varios idiomas. Y, y nací, como le digo, en Herrera. Ahí estuve hasta los 3 años de edad. A los 3 años de edad, por razones de trabajo de mi padre, nos vamos a San Pedro de Macorís. Ahí nos quedamos como hasta los 7 años. A los 7 años volvemos nueva vez a Herrera por situaciones de nuevo de laboral. Ahí fue un cambio muy drástico para mi vida. Nunca entendí, o sea, por qué durante mucho tiempo, hasta que ya Dios me reveló la razón de por qué volvemos a ese lugar. Y así transcurrió mi vida, o sea, normal, yendo a la escuela tranquila hasta los 14 años de edad. Ya a los 14 años de edad yo estaba en un campamento de jóvenes y estábamos en un momento como muy divertido, Ok. que era saltando, brincando, o sea, muy divertido, y en ese momento yo caigo al suelo. A mí nadie me pone la mano, no era un momento de oración, no era un momento que yo lo puedo decir. Y ahí yo caigo al suelo y ahí viene un pensamiento. Yo no escuché una voz, fue un pensamiento que vino a mi mente y me dijo, tú vas a trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. Ese pensamiento me llegó 3 veces y ¿A qué edad? a los 14 años. Y esas 3 veces yo pregunté, ¿con quién me habla? O sea, ¿qué pasa? Ujú. Y las 3 veces me respondieron Deuteronomio 2:17. Ya luego, al otro día, cuando yo abro la Biblia y busco Deuteronomio 2:17, lo único que dice es Jehová me habló. No dice más nada ese pasaje. Ujú. Y yo me siento muy emocionada. Yo de una vez engancho muy rápido con el llamado. Y hago los preparativos para ser bautizada. Y a los 15 años yo empiezo en mi comunidad, que ahí fue donde yo empecé a entender el propósito de Dios de yo nacer en ese sector. Empiezo una escuelita bíblica. De eso no hay muchas publicaciones, yo no publico de esas cosas, pero iban muchos niños a mi casa. Le estoy diciendo que iban de 70 a 90 niños todos los domingos. Nosotros no teníamos nada, pero teníamos lo más importante, que era la palabra de Dios. No teníamos silla, no teníamos donde sentarlo, no teníamos nada. Ellos se sentaban en la marquesina, donde en Santo Domingo, donde yo vivía, era una colina bajando, o sea que tampoco había una facilidad de sentarlo ni siquiera en la calle. Y ahí transcurre mi vida hasta que yo cumplo los 18 años. Y como yo estaba muy enfocada en el llamado, yo sabía lo que yo iba a hacer. Ya yo tenía planificado dar talleres, yo tenía planificado hacer muchas cosas, por lo que entonces yo decido a los 18 años, cuando voy a la universidad, estudiar psicología escolar. Y yo inicio
en la carrera a los 18 años y todo iba muy bien hasta que yo llego a los 21 años de edad. Entonces, a los 21 años de edad, yo inicio una relación amorosa con una persona que yo lo conocía de antes. Yo lo conocía cuando yo era menor de edad. O sea, le estoy hablando de una persona que era como 15 años mayor que yo. Ok. Y sí, como que siempre se quedó como esa amistad. Entonces ya a los 21 años fue que inició la relación. Para mí era algo serio porque él me llevó a su casa. Él conoció a mis padres también. Pero me sentí incómoda porque sentí que era un yugo desigual, o sea, éramos de denominaciones distintas. Yo le dije a él que íbamos a terminar la relación. ¿Denominaciones o religiones? Religiones. Ok. Religiones distintas. ¿Qué religión era él? No, prefiero reservarlo. Sí. Y él me dijo que sí, que está bien, que le entendía la situación. Y al otro día, él se aparece donde yo trabajaba. Y entonces ahí yo le pregunté que él hacía, no, para que hablemos. Yo, bueno, será como para cerrar el ciclo. Cuando yo abordo el vehículo, siempre teníamos la costumbre de que él compraba algo para comer, íbamos al mirador y ahí compartíamos. Él se desmonta, compra algo para comer. Y cuando aborda, algo me llamó la atención y fue que él llegó solamente con un solo vaso de té frío. Yo me lo encontré extraño. Yo veo que él toma, me pasa y yo, bueno, yo empiezo a tomar. Cuando yo empiezo a tomar, ya después de ahí yo no recuerdo muchas cosas. Ya todo se volvió como una película. De verdad, yo no le puedo decir qué pasó con esa actitud. Ahí todo se tornó como una película. Yo sí recuerdo que nosotros no fuimos al mirador, sino que estábamos en el malecón, el mar estaba enfrente. Y él, cuando yo estaba ahí como desvanecida, él me empieza como a besuquear, a toquetear, y yo como que no tengo el control ni tengo la fuerza como de pararlo. Y ahí entonces él me lleva a un lugar, tampoco tengo como el recuerdo como así, como explicarle. Yo lo que sí recuerdo es que cuando pasaron varias horas, cuando yo despierto, yo estoy en ropa interior, pero él está vestido. Yo empiezo a llorar y le pregunto, ¿qué me hiciste? Él me dice, no, yo no te he hecho nada. Y yo empiezo a llorar descontroladamente. Entonces, él como para tratar de calmarme, él me abraza, como que esté tranquila, que yo no te he hecho nada. Y él me dice, tú sabes que a veces podemos ver el futuro. Y fue algo como que me llamó tanto la atención. Y yo le dije, ¿qué tú ves? Y él me dijo, yo no veo nada entre nosotros. Y ahí fue que yo empecé a llorar. Y le empecé a decir, ¿por qué? Si tú no ves ningún futuro, o sea, ¿por qué tú me traes a este lugar? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú inicias una relación? O sea, fueron cosas que yo no entendí. ¿Por qué él hizo todo eso si él no veía ningún futuro? Nada, entonces luego abordamos el vehículo. Yo le dije que me dejaran en mi casa. Abordamos el vehículo de él. Y él me dejó, cuando yo iba pasando por una iglesia, yo le dije a él, déjame aquí para yo entrar a orar. Y yo entré a orar a la iglesia y él aceleró y se fue. Pero yo no me iba a imaginar que esa iba a ser la última vez que yo iba a ver ese hombre en mi vida. ¿Jamás ha vuelto a saber de él? Jamás. ¿Y qué tiempo ustedes duraron con la relación? O sea, dice que a los 21 años ustedes entran a una relación. ¿Qué tiempo ustedes duraron? Pocos meses. Pocos meses. Ya luego de eso, yo llego a mi casa normal, pasa una semana normal, y a la semana justo yo entro en un ataque de pánico. Porque para mí él no me hizo nada. Yo entro en un ataque de pánico. Ok, pero espérate, déjame ver si yo entiendo. En los pocos meses que ustedes duraron, el cual te diste cuenta que estaba en un yugo desigual por diferencias de creencias, ¿nunca tuvieron nada íntimo? Nunca. No, nunca. Nunca. Porque para mí eso era
Para mí eso era el regalo incluso de bodas que yo le quería dar a la persona con la que yo me iba a casar. Nunca, nunca, ni siquiera debajo del cuello, nunca, nada, nada, nada. Tuvimos un encuentro, era de él llevarme a mi casa, de yo ir a su casa, de ir a la iglesia, o sea, eran cosas así. O sea, por eso yo nunca me iba a imaginar que esa persona iba a hacer eso, nunca. Y una pregunta. Después de lo que acabas de contarme, tú fuiste a un doctor para examinar y... Entonces ahí fue cuando yo tuve el ataque de pánico. Yo Ok. recuerdo que mi mamá me agarró fuerte El ataque de pánico fue después que... a la semana después de del ese... evento. Ok, ok. Entonces, Eso fue ¿tú entiendes que hubo alguna sustancia ilícita en ese iced tea? Té frío, tú me dijiste. Ujú. Entonces, Cuéntame de eso. eso realmente, eso se le llama estrés postraumático. Ok. O sea, la persona puede estar en un lugar traumático, estresante, durar un tiempo que no le pasó nada, pero entonces a la semana, 2 semanas, colapsa. Entonces, eso fue lo que me pasó. O sea, a la semana yo colapsé. Porque para mí en mi mente no me había hecho nada, pero sí estaba la parte inconsciente. Entonces, cuando me llevan al médico, el doctor le pregunta a mi mamá que si yo tengo novio. Mami le dice que sí. Ella me pregunta, yo le digo que yo tengo una semana que yo no sé de él. Entonces, ahí fue que le dio el doctor la voz de alerta a mi mamá y la lleva, y le dice que me lleve a ginecología. La ginecóloga me pregunta, ¿tú has tenido relaciones? Yo le dije, no. Y ahí ella me dice, ok, siéntate, acuéstate, te vamos a ver, no sé. Y ahí fue donde ella me dijo, sí. Tú sí, sí, o sea, lo que evidencia es que sí. Uh-huh. Ahí entonces yo entro de nuevo en otra situación y ahí yo entonces dejo de trabajar, dejo la universidad, se me cae gran parte del cabello, engordo muchísimo, o sea, dejé todo. Al mes yo tomé fuerzas, volví a la iglesia y en la iglesia ellos tomaron la decisión de asignar a otra persona, porque yo era encargada del ministerio infantil, asignaron a otra persona para que sea parte del ministerio infantil. Entonces yo me quedo como que no tengo nada, tampoco tengo lo que era mi pasión, que eran los niños. Uh-huh. Entonces como que ahí yo vuelvo y caigo de nuevo en otra situación emocional. Entonces así va transcurriendo mi vida. Yo lo que tomé la mala decisión de apartarme de la iglesia, pero yo no me sentía que yo estaba como que descarriada, sino que no estaba asistiendo a la iglesia, pero sí en mi creencia, en mi casa. Y cuando yo tenía ya 20, como les dije, yo tenía 21 años, a los 21 años yo había adelantado muchísimo mi carrera. Se supone que yo iba a terminar en un año porque me quedaban 12 materias. Esas 12 materias yo las terminé en 5 años. Me tomó 5 años porque yo tenía un peso, un cansancio. Levantarme era difícil. O sea, hacer todo lo que yo podía hacer era difícil. Entonces, por eso yo tardó 5 años en terminar. Yo terminé a los 26. Pero yo nunca me estoy imaginando que yo voy a ser psicóloga, ni que yo voy a ejercer la carrera, porque yo decía, cónchale, como yo le voy a decir a una persona que una psicóloga pasó por todo lo que ha pasado, por todas esas situaciones, que no tuvo una voz de alerta, que no se dio cuenta. Y ahí es donde vamos, porque, o sea, un psicólogo tiene que ser una persona transparente, que diga, sí, me ha pasado, lo he superado, de qué manera, y dar herramientas para que las personas lo puedan trabajar, porque también son personas que han pasado situaciones difíciles. Uh-huh. Entonces yo lo que hago fue una especialidad en educación, para yo irme a trabajar en educación, en colegios. Pero de ahí todo me fue mal. Una pregunta. ¿En la iglesia te quitaron del ministerio porque tú diste tu testimonio de lo que te había sucedido o por asuntos de que te estaban dando ataques de pánico o algo? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Te dijeron por qué te quitaron del ministerio? Nunca lo supe. Nunca me dijeron. Nunca me invitaron a la reunión que hicieron. Nunca lo supe. Llegué ese domingo a la iglesia. Vi muchos profesores con la carta en la mano, que yo era la encargada de los profesores, yo se la quito a una muchacha y cuando leo,
esta tarde tenemos una nueva líder infantil. En esta tarde te explicaremos los detalles. A mí nadie me explicó para la reunión, ni me invitaron, ni me dijeron, ni se contactaron, nada. ¿Hace qué tiempo fue eso? Yo tenía en ese tiempo, bueno, fue reciente con lo que me pasó, como 22 años yo tenía en ese momento. Ok. En ese momento. Ok. Entonces, te vas de la iglesia, según me dice, no porque te descarriaste, sino Me aparté. por lo que te pasó, te apartaste de congregarte en esa iglesia. Entonces, ¿todavía estás en la universidad? ¿O ya tú habías terminado? Yo terminé, como les dije, a los 26 años. Ok. Porque terminé. Entonces, a los 26, como yo decidí que no iba a ejercer la psicología, entonces hago una especialidad en educación. Ok. Para trabajar como maestra. Ok. No como psicóloga. No como psicóloga. Entonces, ahí, cuando yo estoy trabajando como maestra, me pasa algo. Y es que Dios volvió a llamar. Yo iba a entrar al salón de clases. El mismo llamado que tú escuchaste cuando niña de 14 años, vuelve y lo escucha de nuevo. Sí. Yo iba a entrar al salón de clases y cuando yo estoy en la puerta algo me detiene. Era un colegio que yo amaba. Yo le daba clases nada más a 9 niños. Y siento en mi mente, me llega un pensamiento, porque nunca le puedo decir que he escuchado una voz. Viene un pensamiento a mi mente. ¿Tú ves a esos niños qué bonito? Yo digo, sí. Y me dice mi mente, no importa el salón de clase que tú entres, de ahí yo te voy a sacar. Yo empiezo a llorar, porque yo sabía que es lo que Dios quería que yo hiciera. Y ahí yo empiezo a llorar. Y la directora me vio llorando. Y a los 3 días, ella me llama para la dirección y me dice que eso no estuvo bien, que yo llorara delante de los niños, que me vieran los niños así, en esa situación, que qué me pasó. Yo no le podía explicar porque sé que no lo iban a entender. Y por esa razón, ellos me cancelan. ¿Del colegio? Me cancelaron del colegio. Después de eso, yo intenté hacer el emprendimiento que estoy haciendo, que son los talleres, pero la cosa se tardó mucho, yo tenía muchos gastos y yo no sabía cómo poder manejar los gastos y eso. Se tardó mucho, entonces lo que yo hice de nueva vez fue buscar trabajo. Cuando yo busco de nueva vez empleo y encuentro, cuando yo encuentro trabajo, ahí a las 2 semanas justamente empieza el COVID. Y ahí me llega a la mente lo mismo. No importa al aula que tú entres, de ahí yo te voy a sacar. Y ahí yo lo entendí. Entonces, el tiempo de la virtualidad que tardó antes, o sea, una presencial, después fuimos virtuales, después entre virtual y presencial, después presencial. En ese tiempo se tardó 2 años. Cuando regresamos ya como a la normalidad, muchos niños se fueron del colegio, los cursos que hicieron no funcionaron, había menos cursos. Y las profesoras que éramos encargadas de 2 cursos, yo tenía 2 años y ella tenía 14 años, había que decidirse por una de las dos. ¿Qué usted cree que pasó? La que tenía menos años. Entonces ahí también me cancelaron. Ay, Dios mío. Y ahí me llega a la mente, no importa al aula que tú entres, de ahí yo te voy a sacar. Entonces yo dije como que, ay, ¿qué importa?
yo consigo trabajo y ya, y no importa, yo busco en otro lugar. Y a las 2 semanas se me fracturó el tobillo. Oye, pero lo tuyo, lo tuyo. Y ahí yo digo, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿Para dónde iba a coger? ¿Dónde voy a buscar trabajo? Entonces, tuve año y medio en cama. Entonces, ahora sí tiene el tiempo de preparar los talleres y hacer todo eso. Duré un año y medio preparando lo que son los talleres que hoy en día yo estoy trabajando. Los talleres, hablemos un poquito de eso. ¿De qué se tratan y hacia quién van dirigidos? Los talleres van dirigidos a niños de 5, son 2 rangos de edad que tengo, o sea, de 5 a 10 años y de 11 a 17 años, y también a las madres de los niños. Ahí yo trabajo lo que es la parte de la autoestima, que fue la parte que fue más difícil en mi vida trabajarla, porque como le digo, esa situación que pasé, o sea, yo estaba en una condición desvalorizada totalmente. Yo decía que a mí nadie me va a querer, que como yo iba a estar con una persona, que todo lo que iba a pasar en mi vida. Yo estaba totalmente desvalorizada. Pero justamente ahora en julio pasó que yo iba a cumplir años. Y para mí eso es siempre algo muy importante porque yo lo celebro. O sea, no es cosas en grandes, pero siempre lo tomo en cuenta. Y cuando yo celebro o sea, cuando yo estoy pensando celebrarlo y que lo iba a celebrar, que iba a ser, no sé si usted se acuerda, el tiempo de modo Barbie y todo eso. Estábamos como con esa dinámica, mis amigas, todo muy divertido. Cuando yo me visto y todo, que me miro al espejo, pienso, ¿y dónde está el Espíritu Santo en esa ropa? O sea, no hay que vestirse así, está mal, pero en la forma como yo estaba, sí me sentí mal. Y ahí yo me hinqué y le dije al Señor, pero no me regalaste lo único que yo quería un hijo. Yo traté de hacer las cosas a mi manera, con muchas relaciones fallidas, como le estaba diciendo, por la misma falta de autoestima. Sí. Empezaba a tener muchas relaciones fallidas tratando de ser madre. Y realmente nunca lo conseguí. Y ahí yo me hinqué y se lo dije, o sea, no me diste la oportunidad de ser madre. Porque todo esto que le estoy diciendo ya han ido pasando muchos años en cada proceso. Sí, sí. Y ese fue el reproche más grande que yo sentí. Eso pasó ahora en julio. Tú estás llorando y te estás quejando por uno que no tienes. Cuando yo necesito que tú trabajes con miles. Yo no estaba entendiendo. Fui al cumpleaños, lo celebramos. Al otro día, viene a mi mente, tú tienes un día de atraso. Llamo a mis amigas, le digo lo que está pasando porque no estoy entendiendo. Mis amigas son cristianas, me dice ponte a orar. Al segundo día me dicen tienes 2 días de atraso. Al tercer día tienes 3 días de atraso. Yo no estoy entendiendo. Y me desespero y digo, Señor, ¿qué hago? Me dice, en mi mente pienso, prepara tal anuncio, yo lo preparo y lo lanzo. No fue un anuncio pagado ni nada, yo lo lanzo. Me duermo, cuando yo me levanto, yo veo 2,000 personas que me han inscrito. Yo digo, pero esto no está pasando. ¿El anuncio por una red social? Sí, el anuncio fue de evangelización infantil, para enseñar a maestras a cómo evangelizar niños. De ese fue el anuncio. Sí, pero ¿dónde tú publicaste ese anuncio? En Facebook. Okay. Yo lo publiqué en diferentes canales de escuela bíblica. Okay. Ahí yo lo publiqué. Y ya la semana, ese anuncio tenía como 5,000 y algo de personas que me habían escrito. Comentarios y que cómo se pueden comunicar y que cómo lo pueden hacer y todo. Entonces, hicimos, o sea, se hizo el taller, yo estaba súper asustada. Y una amiga mía me contactó con una pastora para prestarme una plataforma de Zoom ilimitado. Y el día que estábamos preparando ya todo, que era 1 hora y media antes, yo estaba muy, muy nerviosa y me dice la pastora, mira, yo no me imaginaba eso. Ella me dice,
Mira, Gina, lo que viene es algo grande. Ella me enseñó con el celular. Y había muchas hermanas en una habitación encerrada orando por eso. Y orando por lo que Dios iba a hacer con mi vida, que yo todavía no me estoy imaginando lo que iba a pasar. Porque le dije que yo me quedé sin trabajo, yo no tenía trabajo. Yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Y ahí, cuando yo vi todas esas personas orando, yo dije, wow. Y me dice una de las hermanas, y te dice el Señor que no tenga miedo, que siga hacia adelante. Trabajamos el taller de evangelización, muchas personas de muchas nacionalidades se integraron, participaron. Ya luego yo hablo con una amiga y le digo que necesitaba un espacio porque yo tenía padres desde Semana Santa que habían pagado para un taller y yo no lo había ejecutado, siempre con la indecisión, que sí, que sí no. Y yo le dije a ella como para cumplir. Y ahí esos niños fueron al taller. Yo estaba esperando 9 niños, llegaron 17 niños. Y ahí esas madres se fueron comunicando con otras madres y se fueron comunicando con otras madres. Yo tengo la mentalidad de que yo iba a hacer esos talleres solamente como una vez a la semana. Y por ver la cantidad de personas que se acercaron, que querían, yo dije, bueno, entonces ya lo voy a tener que hacer de manera más recurrente. Ya sé cómo lo estoy haciendo. Entonces, ahora mismo yo voy a diferentes pueblos, diferentes lugares, donde me llamen, donde lo pidan. Y ya lo vamos a lanzar para el año próximo de manera internacional también, virtual. ¿Y cómo se llama? O sea, ¿tiene un nombre? Porque me imagino que registraste. ¿Tiene mi nombre? Yo quería un nombre comercial porque yo decía, la gente me conoce. La gente sabe por el proceso que yo he pasado, que me han cancelado de lugares. La gente sabe. Yo quería otro nombre. El Señor me dijo, no. Cuando yo llamo, yo lo hago por tu nombre. Y así se llama mi nombre. Gina Espíritu Santo, Talleres Educativos. Así se llama mi nombre. Y esa es una de las cosas que yo les refuerzo mucho a los jóvenes, que ellos tienen ese nombre por algo. Y ahí empieza realmente tu autoestima, tu aceptación. Cuando tú aceptas quién tú eres y te empiezas a aceptar por ahí, por tu nombre. Todos los llamados que Dios hizo en la Biblia, los llama a la persona por su nombre. No por su papá, ni por sus hijos, ni por un carro, sino por su nombre. Y algo que me choca mucho, o sea, tengo una comunidad de madres y yo aún no soy madre. Y algo que me duele mucho. Porque yo sé que Dios me llevó a un lugar donde y a trabajar con personas, a darle muchas cosas que yo le estoy dando, lo que yo aún no tengo. En el sentido de que ellas son madres y yo aún no. Yo noté cuando me estaba contando sobre tu niñez y las mudanzas, que solo mencionaste a tu padre. ¿Tu madre? Mi madre, una mujer maravillosa. Ella estudió, o sea, ella se preparó de una manera que yo no le puedo, como que venció todos los retos, todos los obstáculos que podemos imaginar para poder estudiar. Ella empezó a estudiar a los 30 años de edad y ha llegado a lugares muy en el ámbito educativo también. Pero ella y tu papá estaban juntos. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo ellos han estado juntos. Ok. Quizás menciono más a mi padre porque ha sido una persona
que digo, como más comprensiva, más tolerante conmigo en muchas cosas. Ujú. No, yo te pregunté porque tú sabes que a veces cuando uno tiene sus padres, tiende a tener una autoestima porque uno siente esos dos calor, ¿verdad? La protección de papá, el cariño y el amor de mamá. Y tú me entiendes, al tú contarme que pasaste por lo que pasaste, yo entiendo que fue después de ese trauma con ese exnovio. Ahí empezaron tus situaciones de tú sentirte con esa... Desvalorizada totalmente, desvalorizada. O sea, sin ninguna dignidad, sin ninguna autoestima, sin tener nada que dar, porque para mí eso era la autoestima, era eso. Para mí era eso. Tus planes ahora con estos talleres, me dijiste que anda buscando un local en Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata? Lo que pasa es que vamos, o sea, yo voy en diferentes pueblos. Okay. Yo busco espacios donde me facilitan para dar los talleres. O sea, no es un local fijo, sino es un espacio para dar un taller ahí porque un fin de semana solamente. Y me voy moviendo a diferentes pueblos. Ah, ok, entiendo. No es algo fijo. O sea, yo voy rodando a diferentes pueblos. ¿Los talleres son pagando? Sí, tienen un costo. Tienen un costo. Eso fue algo también que realmente me hubiese gustado cómo empezar el como sin ningún costo, buscar una facilidad o Sí, sí. algo, quizá buscar patrocinadores. Ujú. Pero realmente aprendí algo de una persona que me dijo que las personas tienen que pagar algo para poder valorar. Sí. Y ahí también yo voy cubriendo muchos gastos de los talleres, porque tengo que pagar, como le digo, no es un lugar fijo, tengo que pagar el local donde lo rentan, tengo que pagar los materiales de los chicos, o sea, todo se cubre ahí. Tú tienes un aval, o sea, tú estás haciendo estos talleres. La pastora que te recibió al principio, ¿hay algún respaldo ministerial de alguna iglesia o de, como tú eres educadora, hay algún aval que avale lo que tú estás haciendo? Yo asisto en la iglesia Buenas Nuevas y ahí yo tengo, le digo, un respaldo espiritual realmente, pero no un respaldo como económico ni nada de eso, sino con lo mismo que le estoy diciendo, o sea, con lo mismo de los talleres. Por ejemplo, el primer taller, con eso yo comencé, fueron 2 cajitas de crayola y hoja en blanco. Okay. Y yo entonces con lo que recibí de ese taller, entonces compré para el próximo, y compro para el próximo, y compro para el próximo. Y así es que yo lo voy haciendo, Okay. realmente. Okay. O sea que nos estamos congregando después de aquella vez que te secaron del Sí, ministerio. claro, yo Está me estoy estable congregando, yo trabajo con jóvenes en la en la iglesia. iglesia. Claro, yo cuando hicieron el llamado volví a los caminos del Señor, Te me reconciliaste. reconcilié con el Señor y todo, claro, y fue de ahí, miren, ahí a mí me pasó algo. Y me pasó algo con una niña. Cuando yo me reconcilié con el Señor, yo fui a la casa de una amiga que ya tiene una nietecita. Dios usa a todo el mundo. Y yo estoy así sentada como pensando, ¿y qué va a ser de mi vida? Porque yo no tengo trabajo. ¿Qué va a ser de mi vida? Y me estoy así como pensando. Y esa niña, y ahí me llega a la mente, tú has tratado de hacer tantas cosas al mundo tuyo y no te ha funcionado. Dale la oportunidad a Dios, 2 años, a ver lo que pasa. Y esa niñita como de 5 años, que es la nieta de una amiga mía, iba a salir por una puerta y la niña se devuelve. Ella me dice, mira, recuérdate que son 2 años. Y la niñita se va.
Y esa fue como la confirmación del Señor. Y yo, bueno, empezar de cero. Y así empecé, de cero. Wow, tremendo, impactante. ¿Dónde estás viviendo hoy en día? Hoy en día yo estoy viviendo en la 27, con Caonabo. Yo vivía toda mi vida al lado de mis padres. Y cuando yo empiezo con este emprendimiento, siento en mi corazón mudarme del sector de Herrera. Y yo decía, o sea, yo tenía todo en una casita pequeña, yo tenía todas mis cosas. Yo le dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer todo esto? Vende todo y vete. Mis padres todavía no entienden eso. Vendí todo y me mudé en casa de una amiga, que ella es como mi consejera espiritual. Ok. Ella me ha ayudado en todo. Y ahí vivo ahí en casa de una amiga, ella me rentó un espacio. Y ahí fue que ella me ubicó también en el club, que está cerca de la comunidad. Y ahí fue donde yo di ese primer taller que yo le comenté. En la casa de tu amiga. En el club que está detrás de la casa de mi amiga. Y ahí entonces empecé y muchas personas se han empezado a acercar y ahí muchos niños van ahí al club a recibir esos talleres. Entonces cuando yo lanzo la promoción, muchas personas de aquí de Santiago se interesan. Una madre de uno de los niños me ayuda también, me consigue un club, me consigue todo, también para yo trabajarlos aquí en Santiago. Lo mismo me pasó cuando yo iba a trabajar, yo lancé un anuncio para alfabetización, para enseñar a los maestros cómo alfabetizar. Una madre también me dijo que ella tiene un espacio en San Pedro, que ella tiene una sala de tareas bien amplia para que yo vaya a dar los talleres allá. Y así como que poco a poco cada persona se han ido como ofreciendo para que yo vaya a diferentes pueblos a llevar los talleres a esos lugares. Dios abriendo puertas. Así es. Entonces, ¿a cuántas provincias has ido y ha impartido estos talleres en el tiempo que lleva ya oficialmente? Llevo 4 meses, solamente en Santo Domingo, aquí en Santiago. Entonces ya tengo en agenda en enero para San Pedro. Y así ya tengo diferentes ya pueblos y lugares que ya la madre me ha tenido en San Juan, en Puerto Plata, en Punta Cana también. Ya tengo los lugares y todo ubicado. Ya están en agenda para ya ir el año próximo, Dios delante. ¿Tú tienes alguna clase de comunicación con las iglesias locales a estos sitios donde va? ¿O cómo tú llegas? Cuando llego, o sea, los padres le van diciendo a otros padres, ¿es así? ¿Es así? Sí, yo lanzo algunos anuncios Uh-huh. pagados por 2 días, no lo puedo lanzar por muchos días tampoco porque se llena de una vez. Yo lo lanzo por 2 días y ya. Y a esos padres le van diciendo a otros, le van diciendo, es así. Le digo que yo estoy haciendo algo, pero que yo no, como que no fue que yo me senté, que voy a programar esto, que eso va a pasar. No fue así. Simplemente los padres le van diciendo algo que yo nunca me iba a imaginar, era el impacto espiritual que eso tiene en la vida de los jóvenes. Yo estoy haciendo algo, yo creo que algo bonito, que me gusta, que me divierto. Y una madre me dijo, mira Gina, mi hija tenía hasta un novio por internet, un señor mayor, y ella hasta le enseñó su cuerpo y todo. Y después de eso ella me pidió perdón. Ella dejó toda esa plataforma y me contó todo lo que ella estaba haciendo y yo vi todo. Yo nunca me iba a imaginar que mi hija iba a hacer eso. De ese taller hace como 3 meses y yo le dije a ella, ¿y ha permanecido en el tiempo? O sea, en este tiempo ha permanecido. Y me dice, sí. Y las cosas que los padres me dicen de ahí, de cómo sus hijos salen de esos talleres y lo que Dios hace, porque yo no le puedo decir que soy yo, porque yo no tengo una conciencia así que voy a hacer esto para causar esto. No, yo no lo hago de esa manera, es Dios que trabaja.
con esos jóvenes en cada taller, que ellos salen de ahí pidiéndole perdón a sus padres, porque al final, con los niños más pequeños, con lo que yo cierro es que yo le pregunto a los niños más pequeños, el cierre, o sea, ¿cuáles son tus partes privadas? Ellos me dicen, y pues yo les digo, no, tu parte privada es todo tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo tu cuerpo es tu parte privada. Y con los más jóvenes le digo, el cierre que hago con ellos es que el punto más importante que nosotros tenemos que tener es perdonar a nuestros padres y pedirle perdón a nuestros padres. Porque la mayoría de los conflictos emocionales que suceden en toda persona es porque no tiene bien un rol específico de quién es papá y quién es mamá. Se casan, buscan personas, buscan pareja parecido a papá y mamá. Entonces, ¿qué hacen? El problema que tenían en casa lo desplazan a una vida adulta. Entonces, ese es el origen, el perdonar a papá y mamá. Y lo trabajo con una dinámica. Y después ellos ven esa dinámica y se quedan así como que, wow, tan sorprendidos. Y son 2 elementos químicos que yo utilizo. Que esos 2 elementos químicos, yo le digo, mira, si tú naces totalmente en blanco y echo agua, y después vamos echando una tinta para ir diciendo todo lo que negativo que ha pasado en tu vida. Y cada joven dice algo negativo que lo marcó. Y así se pone el agua sucia, así se pone tu corazón. Entonces después busco otro elemento químico, le digo, esto ni nada de magia ni nada, solamente son 2 elementos químicos. Y al tú echar, entonces vamos a ver las herramientas que vimos en el taller que fueron, bueno, ¿qué es autoestima? Ellos van diciendo, ¿y cuáles fueron las herramientas que fueron aprendiendo? Que una de ellas muy importante es la responsabilidad. Y ahí vamos echando todas esas herramientas en ese vaso con eso, y después lo mezclan y el agua vuelve a estar blanca. O sea que esas herramientas que a mí me funcionaron, en las que yo le explico a esos jóvenes, por eso ellos entienden que tienen que perdonar, no por su papá, su mamá, es por ellos mismos que tienen que hacer ese proceso del perdón. Qué bien. Algunas palabras finales a aquellas personas que tal vez vean y escuchen ese testimonio de cómo después de tú terminar una relación abusaron de ti, cómo eso te destruyó tu autoestima, cómo tú después que te pasa eso te siguen pasando cosas en las cuales pierdes trabajo, pierdes responsabilidades dentro de la iglesia, te aparta de la iglesia, luego el Señor vuelve y te hace un llamado y ahora estás viendo un llamado que te hizo el Señor a la edad de 14 años y tú misma siento que estás abrumada por lo que está sucediendo apenas hace 4 meses. Entonces puede ser que hayan personas que tengan un llamado y que tal vez al escucharte a ti entiendan a qué el Señor lo está llamando. Dios llama, Dios es real. Dios es real y Dios llama. Hay que creer en Dios. Y lo más importante, no hacer la cosa por tu fuerza. Porque quizás si yo lo hubiese hecho desde ese inicio y dar los talleres desde ese inicio, porque yo tenía la visión cuando empecé a estudiar psicología a los 18, quizás no hubiese pasado por todas esas cosas que fui pasando. Yo una vez escribí un mensaje y fue, ¿por las buenas o al estilo Jonás? Si Dios te llamó, si Dios te marcó, va a ocurrir. Si tú no quieres, va a ocurrir. Por las buenas o al estilo Jonás, como pasó en mi vida. Wow.